My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Bored with your boring cardio? Stop pedaling that snooze cycle to Nowheresville and try some cardio that's actually fun. Supernatural Fitness, available on MetaQuest. Isn't that right, Jane Fonda? Cardio will never be boring again. Sweat to the beat of thousands of chart-topping songs inside stunning virtual landscapes. Bet your stationary bike can't do that. Visit GetSupernatural.com and join the next fitness revolution. Supernatural VR Fitness, only on MetaQuest. Rated Teen for Teen. Cuando Jesús dijo, «Nunca os conocí, apartaos de mí», estaba entregando un mensaje poderoso y profundo sobre la importancia de una relación genuina con Dios. En Mateo 7:23 encontramos la frase, «Entonces os diré claramente, nunca os conocí, hacedores de maldad, lejos de mí». Este pasaje es parte del Sermón de la Montaña, uno de los mensajes más conocidos de Jesús, centrado en los corazones y las mentes de sus oyentes, especialmente de sus discípulos. A primera vista, puede parecer extraño que Jesús, siendo omnisciente, afirme no conocer a nadie. Sin embargo, Él está hablando de un tipo de conocimiento que se refiere a una relación personal e íntima, no solo conocimiento intelectual o factual. Al concluir su sermón, Jesús ofrece una advertencia final sobre la fe verdadera, advirtiendo sobre los falsos profetas que se disfrazan de individuos inofensivos, pero que en realidad son lobos rapaces. Mateo 7:15 advierte, «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Estos falsos profetas pueden usar lenguaje religioso y mostrar poder, pero realmente no pertenecen al Señor. Incluso si alguien parece ser cristiano a los ojos de los demás, Dios puede considerarlo un malhechor y eliminarlo de su presencia, como se menciona en el versículo 23. Solo los que siguen la voluntad de Dios y son reconocidos por Él podrán entrar al cielo. Lo que realmente importa no es solo que conozcamos a Dios hasta cierto punto, sino que Dios tenga un conocimiento profundo y relacional de nosotros. Pablo explica esto claramente. El que ama a Dios es conocido por Dios. Mira Corintios 8:3. El Señor pastorea su rebaño como un pastor. Isaías 40:11. Y Él conoce a sus ovejas. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Las oscuras palabras, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, demuestran la omnisciencia de Jesús. No los conoció de la manera íntima y relacional en que conoce a sus verdaderos seguidores. Estos individuos eran hipócritas, como lo describe Isaías. Este pueblo con su boca se acerca a mí y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. Estos malhechores son falsos cristianos y falsos maestros. En Apocalipsis 22:15 leemos, «Afuera están los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira». Jesús advierte que un día dirá a un grupo de practicantes religiosos, «Nunca os conocí». A Dios no le agrada enviar gente al infierno. En 2 Pedro 3:9 leemos que «El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». En el juicio final, quienes intenten justificarse con base en sus obras fracasarán, porque la verdadera obra de Dios que cuenta es tener fe en Jesucristo. Jesús, el juez justo, condenará a estos individuos a la separación eterna de su presencia. Un comentarista bíblico señaló, esta advertencia de Jesús se aplica a los que dicen, Señor, Señor, pero cuya vida espiritual está divorciada de sus acciones diarias. Pueden ir a la iglesia y realizar deberes religiosos,
pero aún así pecan contra Dios y el hombre. Jesús afirmó ser aquel a quien todos enfrentarán en el juicio final, una declaración sorprendente para muchos de sus oyentes. Al decir «en aquel día», llamó la atención sobre el juicio futuro de todos los hombres. Spurgeon comenta sobre la seriedad de esta advertencia. «Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿Y en tu nombre no expulsamos demonios y realizamos muchos milagros?» Si bien estas acciones son impresionantes, no tienen valor sin una relación genuina con Jesús. Al final, la salvación se basa en conocer a Jesús y ser conocido por Él, no solo en confesiones verbales u obras espirituales. Nuestra conexión con Él, a través de la fe, asegura nuestra salvación. Unidos a Jesús, estamos a salvo. Sin Él, ninguna obra o milagro prueba nada. Jesús es el juez y alejarse de Él es el verdadero infierno. La verdadera fe se prueba con la obediencia a la voluntad del Padre. Decir, Señor, Señor, y profesar creencia no es suficiente. Es necesario seguir y obedecer los mandamientos del Señor. Muchos pueden tener conocimientos religiosos superficiales, pero aún así no siguen la voluntad de Dios. Aquellos que verdaderamente nacen de nuevo, tienen el Espíritu de Dios morando en ellos, y con su ayuda, pueden comprender y seguir la voluntad del Padre. El amor de Dios en sus corazones los motiva a obedecer a Dios y servir a los demás. Romanos 5:5 dice, «El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado». La puerta al reino de Dios, una vez cerrada, nunca más se abrirá. Los que escucharon las palabras de Jesús y las pusieron en práctica son como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, mientras que los que escucharon y no actuaron son como un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. En el juicio final, la verdadera fe en Cristo será probada, y solo aquellos que confiaron en Él y le obedecieron estarán a salvo. Cuando Jesús concluyó su sermón, impresionó a la multitud con su autoridad. Mateo 7:28-29 describe: Cuando Jesús terminó de hablar estas palabras, las multitudes estaban asombradas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Su autoridad era evidente, y sus lecciones eran vistas como ley y mandato. La cuestión central es cómo servir a Dios de manera aceptable. No podemos servir a Dios en nuestros propios términos, sino según su voluntad. Bored with your boring cardio? Stop pedaling that snooze cycle to Nowheresville and try some cardio that's actually fun. Supernatural Fitness, available on MetaQuest. Isn't that right, Jane Fonda? Cardio will never be boring again. Sweat to the beat of thousands of chart-topping songs inside stunning virtual landscapes. Bet your stationary bike can't do that. Visit GetSupernatural.com and join the next fitness revolution. Supernatural VR Fitness, only on MetaQuest. Rated Teen for Teen. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. Recordamos cuando le dijo a Saúl que mejor es obedecer que sacrificar. 1 Samuel 15:22. Esto significa que debemos seguir la voluntad de Dios y no nuestros propios deseos. Para servir a Dios de manera aceptable, debemos hacerlo con sumisión reverente. Hebreos 5:7 nos da una idea de cómo oró Jesús, mostrando que fue escuchado debido a su sumisión reverente.
Esto implica renunciar a nuestra propia voluntad y aceptar la voluntad de Dios, como nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Además, debemos estar genuinamente dedicados a Dios. La dedicación habla de un compromiso de corazón que no se puede quebrar fácilmente. En 2 Crónicas 15:14-15, vemos que el pueblo de Judá se regocijó después de dedicarse sinceramente a Dios, encontrando descanso después de esta dedicación genuina. También debemos ser sacrificados en nuestro caminar con Dios. La mayordomía hacia Dios requiere sacrificio, porque a veces la obediencia es inconveniente para nuestra carne. Ejemplos como Daniel y Abraham nos muestran que el sacrificio a favor de la obediencia a Dios trae sus bendiciones. En oración pedimos: Padre, te doy gracias por cada privilegio que me has dado. Pido la gracia de servirte de manera aceptable, con alegría, dedicación y compromiso. Amén. Así buscamos servir a Dios de una manera que le agrade, siguiendo su voluntad y manteniendo una relación íntima y personal con Jesucristo. Para servir a Dios de manera aceptable, es fundamental recordar que nuestra relación con Él debe ser auténtica y reflejarse en nuestras acciones diarias. Servir a Dios va más allá de simples rituales o manifestaciones externas. Es una transformación interna que se manifiesta en obediencia genuina y amor por los demás. Un aspecto esencial del servicio aceptable a Dios es la humildad. Isaías 66:2 dice: Pero miraré a aquel que es pobre y abatido de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Dios valora un corazón humilde y contrito, alguien que reconoce su dependencia total de Él y busca vivir según su palabra. La humildad no es solo una disposición interna, se manifiesta en nuestras acciones e interacciones con los demás. Filipenses 2:3-4 nos instruye: Nada hagáis por ambición egoísta o por vanidad, sino con humildad, considerad a los demás mejores que vosotros mismos. Que cada uno vele, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Otra característica fundamental para servir a Dios de manera aceptable es buscar la santidad y la pureza. 1 Pedro 1:15-16 nos llama a ser santos en toda nuestra vida, porque Dios es santo. Esto implica alejarse del pecado y esforzarse por vivir de una manera que agrade a Dios. La santidad no se alcanza por nuestras propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Romanos 8:13 nos recuerda: Si vivís según la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Un servicio aceptable a Dios también implica demostrar amor y misericordia a los demás. Jesús nos enseñó que el segundo mandamiento más importante es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Juan 13:34-35 añade: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que os améis unos a otros. En esto todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Amar a los demás como Jesús nos ama significa estar dispuesto a sacrificarnos por ellos, mostrar compasión y ayudar a los necesitados. Santiago 1:27 define la religión pura e inmaculada ante Dios de la siguiente manera: Cuida de los huérfanos y de las viudas en sus angustias y no te dejes corromper por el mundo. La obediencia es un tema recurrente cuando se trata de servir aceptablemente a Dios. Jesús dijo en Juan 14:15: Si me amáis, mis mandamientos obedeceréis. La obediencia es prueba de nuestro amor a Dios y de nuestra fe genuina. La obediencia a Dios implica seguir sus mandamientos y enseñanzas en todas las áreas de nuestra vida. Esto incluye nuestro comportamiento personal, nuestras relaciones interpersonales, nuestra ética de trabajo y nuestra participación comunitaria. La obediencia es un reflejo de nuestra confianza en Dios y nuestra voluntad de someternos a su voluntad.
La perseverancia es esencial en el caminar cristiano. Hebreos 12:1-2 nos exhorta: por eso también nosotros, estando rodeados de tan grande nube de oscuridad, testigos, liberémonos de todo lo que nos estorba y del pecado que nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, manteniendo la vista fija en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Perseverar en la fe significa permanecer firmes en nuestra confianza en Dios, incluso ante las dificultades y pruebas. Es mantener la mirada fija en Jesús, buscando en Él la fuerza y la guía para seguir adelante. Servir a Dios con alegría es otro aspecto crucial. El Salmo 102 nos llama: servid al Señor con alegría, presentaos delante de Él con cánticos. El gozo al servir a Dios es una expresión de nuestro amor y gratitud hacia Él. Cuando servimos con gozo, reflejamos la paz y el gozo que tenemos en Cristo, haciendo que nuestro testimonio sea más eficaz para los demás. La oración es la base de nuestra relación con Dios. Primera Tesalonicenses 5:17 nos instruye a orar sin cesar. A través de la oración buscamos la guía de Dios, expresamos nuestra dependencia de Él e intercedemos por los demás. Una vida de oración nos mantiene conectados con Dios y nos ayuda a discernir su voluntad. Servir a Dios aceptablemente es un llamado para todo creyente. Es un llamado a vivir una vida que agrade a Dios en todos los ámbitos, reflejando su carácter y amor por el mundo que nos rodea. Siguiendo los principios de sumisión reverente, dedicación genuina, sacrificio, humildad, santidad, amor, obediencia, perseverancia, gozo y oración, podemos asegurarnos de que nuestro servicio a Dios sea aceptable y agradable a Él. Que busquemos la gracia de Dios para vivir de acuerdo con estos principios, permitiendo que nuestras vidas sean un testimonio del amor y la misericordia de Dios. Que nuestras acciones reflejen nuestra relación íntima con Jesús, para que en el día del juicio podamos escuchar las palabras: bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21.